Hoy vamos a terminar con lo del artículo científico, ¿ok? La anterior semana hemos hablado ya de la discusión. ¿Cómo nos hemos quedado en los resultados? Ok. Entonces, no nos falta. Primero, para que se acuerden, ¿cuántos tipos de artículos existen? No son solo. Ya, ¿cuáles conocen entonces? Original y de clase médica. Artículos originales, es lo que van a hacer ustedes. Artículos de revisión o de actualización. Hay otros que son casos clínicos, cuando es un solo caso. Y cuando son más de dos casos se llama serie de casos. También hay otro formato que se llama cartas al editor. Bueno, entonces carta al editor de una revista. Eso creo que no les mostré la anterior semana, ¿no? No. Les dije que hay algunas revistas que siguen manejando el formato impreso. Esta es la revista de nuestra facultad. Si alguno de ustedes logra completar el filtro de las ediciones, puede estar aquí su artículo. Además de que esté en físico y no tienen que pagar nada, esto se queda en internet y como ustedes saben pueden acceder a ellos una persona que está en el Alto, en Cochabamba o en Chile o en cualquier lugar del mundo porque está colgado en la red. Y aquí por ejemplo, esto quisiera que les voy a pasar enseguida. Esta es la revista de nuestra facultad. Todas las revistas en su último tema dicen formato de publicación. Aquí está. Requisitos para la publicación de artículos. Cada revista tiene un formato diferente. Ahí te dicen cuántas palabras, qué tipo de letra, cuánto de margen, de interlineado, tablas, figuras, referencias, formato de las referencias. Todos esos detalles están acá. Por ejemplo, para la revista Cuadernos, dice que debe estar en la letra Arial 11, dice, a doble espacio. Entonces, todos sus trabajos que ustedes tienen que hayan hecho en cualquier otro tipo de letra, lo tienen que convertir a este formato. La cantidad de palabras, por ejemplo, que te pide un artículo es de 2.500 palabras. ¿Listo? Les voy a ir pasando y si quieren dar una chequeada y las cifras. ¿Listo? Entonces, hemos visto que hay varios tipos de artículos. Ustedes, les reitero, van a hacer un artículo original en el formato que les voy a pasar al finalizar la clase. Les voy a pasar el formato de una revista. Es otra por si acaso. Acá, en la revista Cuadernos, generalmente publicamos los docentes. Hay muy pocos estudiantes que publican. En el Departamento de Salud Pública, donde yo trabajo, hemos hecho otra revista que es casi exclusiva de estudiantes. Entonces, se podría decir que es un poco más sencillo que ustedes publiquen ahí. Menos tiempo, porque aquí para publicar a nosotros nos toma como 6 a 8 meses en que le enviamos, nos devuelven correcciones, corregimos, otras correcciones, más o menos 6 a 8 meses. En cambio, en nuestra revista del piso 12 de salud pública, tratamos de hacerlo en menos de un mes. Es decir, nos mandan y casi inmediatamente les enviamos las correcciones para que ustedes corrijan y posteriormente se publique en la revista de salud pública. Enseguida les paso el formato. Entonces, la anterior semana hemos visto que los artículos originales tenían 3 secciones: partes preliminares, cuerpo y partes finales. Estábamos describiendo el cuerpo y en el cuerpo estaba la introducción, material y métodos, resultados y discusión. Ya habíamos hablado de que la introducción debe estar todo con referencias bibliográficas. ¿Por qué? Porque es como nuestro marco teórico. No existe marco teórico en un artículo original, así que todo lo de nuestro marco teórico lo colocamos en la introducción. Ahora, si tu marco teórico era 8 páginas, peor todavía, cuando están en otros cursos o en su internado, les piden marcos teóricos de 20 páginas. Todos sabrán un artículo cualquiera, cualquier artículo que tengan en su teléfono. Cualquiera. ¿Cuántas páginas es la introducción de ese artículo que tiene? Cualquier artículo. 2.
Cualquier artículo. ¿Cuántas páginas tiene? ¿Una? Y cualquier artículo que tenga en su teléfono. ¿Cuántas páginas tiene? ¿Dos? Si han encontrado cualquier artículo, más o menos de 1 a 2 páginas es lo que ocupa la introducción. Tu marco teórico, ¿cuánto era? 6, 8 o 10 páginas. Eso tienes que convertirlo en una página. Por eso tienen que saber qué elegir de su marco teórico. Lo más importante y lo que les sirva, perdón, eso es lo que tienen que elegir. Luego vamos a material y métodos. Alguien, vayan a cualquier artículo y díganme qué otros subtítulos tiene esta segunda parte. Material y métodos. Hay varios nombres por si acaso en los artículos. Cada revista incluso le pone un diferente nombre. ¿Qué nombre tiene ese subtítulo? Tienen que tener material. Si no tiene material y métodos, no es artículo. ¿Qué se llama el subtítulo? Metodología. ¿Ya? ¿Otro? Métodos. ¿Otro? Material y métodos. Metodología. Métodos. Diseño metodológico es lo mismo. Y ahí explicamos cómo hemos estudiado nuestro problema, con qué encuesta, en cuántas personas, en cuánto tiempo, con qué muestra, con qué confiabilidad y todos los demás detalles. Luego venían los resultados, que es qué hemos encontrado en nuestra investigación. ¿Cuántos aplazados? ¿Cuántos aprobados? ¿Qué materia es la que más se aplazan? ¿Cuál es la que más aprueban? ¿Cuántos se estresan? ¿Cuántos no se estresan? ¿Qué nivel de estrés? ¿Causas de estrés? ¿Síntomas de estrés? Todo lo que han encontrado lo escriben. Algo importante de los resultados, no hay ninguna referencia en los resultados. ¿Por qué? Porque todo es tuyo, todo es lo de ustedes, lo que han encontrado. No están comparando con nada, no están explicando por qué, no están dando los motivos por el que ha salido un determinado resultado. Solo escriben lo que han hallado. Y finalmente, la última parte es la discusión. Les vuelvo a repetir. El corazón de un artículo científico es la discusión. ¿Por qué? Porque aquí estás resumiendo tus resultados. Digamos que tienes 5 o 6 resultados. En la discusión tal vez elijas solo lo más importante. Por ejemplo, hay algunos cuestionarios medio largos. Los de estrés, los de calidad de sueño. Para medir, por ejemplo, síntomas físicos, tenían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 preguntas, creo. Entonces podían hacer 7 gráficos, ¿no ve? De cada pregunta o cada síntoma, un gráfico, un gráfico, un gráfico. Podían, pero no es lo correcto. Si alguna vez ven eso, para un artículo eso les van a devolver en su cabeza y les van a botar, no sabes hacer resultados. Tienen que colocar solo lo más importante de los resultados. Es decir, si tenía 7 gráficos para síntomas, se tiene que convertir sí o sí en uno. Sí o sí. Y eso es lo que a muchos ya les hice hacer, ¿no? Y ha costado. Porque no es tan sencillo. Por eso les decía la primera vez, saben cómo analizar, pero se puede. Entonces, además de tener lo más importante de tus resultados, tiene la comparación con otra investigación. A ver, vamos a preguntarle a su compañero. ¿Qué significará un 30% de estrés grave? Que no, o sea, si no es más de 50% no es relevante. 30% de estrés grave no es relevante para su compañera. ¿Estará bien? Los que han hecho estrés saben que no es así, porque basta que esté por encima del 5% de estrés grave y ya es grave y es un problema, porque una persona, un estudiante no puede estar con tal nivel de estrés. Pero cuando decimos 30% de estrés grave, no sabemos qué significa. Por eso es importante la discusión, porque aquí tú lo vas a comparar. ¿Qué tal? Les pongo un ejemplo. Si en todos los países de Latinoamérica
el estrés grave en estudiantes había sido 40%, 40, 42, 45%. En ese caso, ¿cómo estará el estrés aquí? Más o menos. Está bien nomás porque estamos en 30%, en cambio en otros países está en 40%, por lo tanto podemos decir que estamos relativamente bien. Pero ¿qué tal si encontramos que en los demás países el estrés grave es solamente el 10%, 10, 11, hasta 15%, y aquí encontramos 30%? Ahí sí decimos que estamos muy mal, porque estamos el doble de estresados que en los demás países de Latinoamérica. Para eso nos sirve la discusión, para que nosotros podamos entender qué significa, no sé, 50% de calidad de sueño mala o actividad física leve en un 10%. ¿Qué significará? ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Cómo vamos a saber qué significa? Comparándolo con investigaciones similares. Ahora, cuando han hecho su planteamiento del problema, les repetí, un antecedente debe tener dos características. Primero, que sea lo más parecido a nuestro contexto, que sea contextualizado. Es decir, si tienes una investigación que estás haciendo en La Paz, sería excelente que encuentres uno del Alto, uno de Cochabamba, tal vez de Santa Cruz. Pero si no hay, ni modo, pues tenemos que comparar con Perú, con Chile, y que son los que más se parecen. Ya comparar con Brasil, con Ecuador, ya es un poco más diferente la población y el sistema educativo y cómo se forma. Y ni qué decir si comparamos con una investigación de Europa. Son diferentes. Y la segunda característica para hacer tu discusión es que sea lo más reciente posible. Les pongo un ejemplo. Si hablamos de actividad física en el 2025, ¿será lo mismo comparar con una investigación que hizo esto el 2021? ¿Por qué? Son estudiantes, universitarios, estudian enfermería. ¿Cuál será el motivo para decir no, no es igual? ¿Qué? ¿Por qué no es igual? Ahora hay más sedentarismo. No. Podemos decir, yo puedo afirmar que hay más actividad física que el 2021. ¿Por qué? No. ¿Qué ha pasado pues el 2021 en nuestro país? Estábamos encerrados en cuarentena y aunque yo soy deportista no podía ir a las canchas, no podía ir con mi familia a la piscina, y aunque hacemos eso cada semana, en 2021 no lo pudimos hacer porque estaban cerradas las piscinas, estaban cerrados los parques, y el día que salíamos pues íbamos a comprar solamente cosas y además que íbamos con mascarillas y no puedes hacer la misma actividad física. Para los universitarios, ¿cuándo han empezado a pasar clases? Bueno, ustedes todavía no estaban en la universidad, pero en colegio, ¿cuándo han pasado clases el 2021? Marzo. Hasta marzo han pasado. ¿Ven? Hasta marzo han pasado. Y desde marzo se suspendió las clases, cuarentena, creo que hasta junio. Y en junio han pasado. ¿Ustedes son los que han perdido un año? El 2020. Y esperamos aprobar. Pero han aprobado. Muy bien. Entonces, hay situaciones que pueden afectar completamente el problema. Les pongo un ejemplo de actividad física. Lo mismo puede ser el estrés. Si mides una investigación en el estrés post-COVID o en la época del COVID, ¿cómo estaban sus familias? Aburridos, estresados, fastidiados, Ahora, imagínense, ustedes pertenecen a la clase media, es decir, que tenían plata, podías comprar un pollo a 60 o 90 bolivianos, o comprarte un huevito que esas veces estaba a 50 centavos, en unos 50 o 2 bolivianos la unidad. Tenían las posibilidades. ¿Se imaginan de las familias que no tenían esa posibilidad? Ellos que estaban el doble de estresados. Tal vez a algunos de ustedes ha pasado esta situación en su casa. No había, el papá ha sido despedido, la mamá se ha enfermado o tal vez un ser querido ha fallecido. ¿Qué ha generado eso? Mayor estrés. Por lo tanto, es difícil comparar estrés de esa época con el estrés que tienen ahora. Por eso es importante ver que sea lo más reciente posible. Ahora, si alguien está haciendo investigación en épocas de COVID, digamos, ustedes quieren saber cómo era el estrés en la época del COVID.
¿Lo podrán comparar con un estudio de ahora? No, porque el estrés es diferente, las causas de estrés son diferentes. Por eso la discusión es importante. Debes elegir investigaciones lo más parecidas a la tuya para que tus resultados sean significativos. Esto ya les dije en una ocasión anterior. Si tienes resultados, si tienes buenos antecedentes, tendrás una buena discusión. Ya saben esto. La discusión debe ser clara y ordenada. ¿En base a qué lo ordenamos? Los objetivos. A los objetivos. Es decir, si tenías 4 objetivos, debería haber 4 párrafos por lo menos de discusión. A ver, una pregunta. ¿Será que puedo hacer una discusión? Digamos, estoy haciendo nivel de estrés. Nivel de estrés lo comparo con la Universidad de Chile. Mi investigación de acá lo comparé con la Universidad de Chile. Y hago otro párrafo también sobre el nivel de estrés, pero lo comparo con la Universidad de Perú. ¿Será que se vale eso? Sí, se vale. Por eso las discusiones de algunos artículos son extensas, porque comparan con 2, 3 o 4 investigaciones. ¿Listo? Mientras más compares, más relevantes van a ser tus resultados. Por eso la mayoría de las revistas piden 7 a 8 párrafos. ¿Pero de dónde? Si solo había 3 objetivos. Es que de cada objetivo sacan 2 párrafos. Lo comparan con una universidad o con una investigación, en otro párrafo lo comparan con otra investigación. Luego pasan al otro objetivo y hacen exactamente lo mismo. Cada párrafo de la discusión debe estar formado por tu resultado de forma resumida, el resultado de alguna otra investigación y finalmente el porqué. Esto deben tomar en cuenta. Y seguramente hemos visto ya cuando hemos realizado los trabajos preliminares. Si yo pongo acá, el nivel de estrés grave en las estudiantes de enfermería de la UNSA fue del 30%, en comparación con la Universidad de Perú, donde el estrés leve fue del 45%. ¿Qué les parece esa comparación? Estrés grave 30%, estrés leve 45%. Está mal porque no se puede comparar. ¿Por qué está mal? Porque son diferentes, no puede comparar leve con grave. Exacto, pero hemos repetido y aún así lo mismo han hecho en sus trabajos. Ya saben, si aquí estás colocando estrés grave, aquí tienes que buscar estrés grave, pero muchos dicen, es que doctor, en este artículo no hablan de estrés grave, solamente hablan de estrés leve y moderado. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué debería hacer en ese caso? Comparar el nivel de estrés moderado que yo he tenido o buscar otro artículo que compare Exacto. el nivel de estrés. Fácil la respuesta. Tú tienes estrés leve, moderado y severo. Si en este artículo solamente hay el dato de estrés severo, tú cambia y pon estrés severo con estrés severo. Si para ti lo más importante era el estrés moderado y aquí no hay ese dato, busca otro artículo donde hablen sobre estrés moderado y lo comparas con eso. Finalmente explicas el porqué de esa similitud o de la diferencia con tu trabajo. Así lo habíamos visto, en la primera parte habla sobre el resultado de esta investigación, luego habla de una investigación, análisis de reportados por Ibáñez y ahí dice cuánto es, y en esta tercera parte dice el por qué hay esa diferencia. Aquí vemos las partes de un artículo, desde las partes preliminares, cuerpo. Algunos, por si acaso, cuando colocamos el subtítulo de material y métodos, pueden colocar subtítulos. Universo, muestra, instrumento. Si desean. Si no desean, lo hacen todo en corrido sin subtítulos. No hay ningún problema en eso. Ahora les voy a mandar
a sus teléfonos el formato de presentación del artículo. Y en ese formato lo van a traer el día viernes. ¿Listo? El viernes